¿Sabías que el verdadero Lucius Verus de Gladiador 2 nunca peleó en la arena del Coliseo romano? ¿O que Napoleón Bonaparte no destruyó las pirámides de Egipto como lo exponen en el largometraje estelarizado por Joaquín Phoenix? Hoy conocerás a 15 películas biográficas que cometieron errores imperdonables. Aquí te mostraremos las producciones que se tomaron más de una libertad creativa para que las escenas vistas en la pantalla tuvieran más emoción e impacto que los verdaderos hechos en la vida real. Vamos a ver lo que está increíble. Gladiador 2. La primera entrega de esta saga es considerada una obra maestra del cine y por más que tenga algunos errores históricos, la audiencia la abrazó de tal forma que hoy en día sigue emocionando a millones de cinéfilos. 24 años después de su estreno, fue el turno de la secuela que luce más como un espectáculo de superhéroes que la historia real vivida por los gladiadores del Coliseo romano. Para empezar, el personaje de Lucius es representado como el hijo de Lucila y Máximo, que sueña con vengar a su padre. El problema es que históricamente no existe ninguna evidencia de que Lucius Verus, en quien supuestamente se inspira, tuviera semejante vida llena de sangre y arena. Es más, Lucila tuvo dos hijos con el mismo nombre de Lucius Verus. El primero de ellos nació de su matrimonio con un hombre también llamado Lucius Verus, que fue emperador junto a Marcelo Aurelio. Tras la muerte de su primer esposo y de su hijo, se casó con el general Tiberio Claudio Pompeyano, quien inspiró el personaje de Máximo, y de esta unión nació el otro hijo llamado Lucius Verus. Este último sobrevivió hasta el año en que Gladiador 2 parece estar ambientado, alrededor del 211 después de Cristo, y entre esos años fue probablemente ejecutado por el emperador Caracalla. Pero es muy poco lo que se sabe de su vida y tal vez nunca luchó en la arena como lo muestra el largometraje. Otro desliz enorme fue la representación del Coliseo. En la cinta, el anfiteatro luce espectacular, casi como un estadio moderno con detalles tecnológicos imposibles para su época. Pero en nuestra realidad, el Coliseo no tenía sofisticados elevadores hidráulicos como los que muestra la película en pleno combate. Al mismo tiempo, Gladiador 2 se toma libertades en su retrato de los bárbaros del norte, presentándolos como hordas salvajes y sin cultura, cuando la verdad es que muchos de estos pueblos poseen estructuras sociales y sistemas de gobierno bastante complejos. Finalmente, la película sigue romantizando la figura de los gladiadores como héroes populares que podían cambiar el curso del imperio luchando en la arena. Pero la triste realidad es que eran vistos más como esclavos hechos para el sangriento entretenimiento del pueblo que como símbolos de justicia y libertad. Napoleón. Los críticos de cine franceses fueron los primeros en enumerar la infinidad de errores cometidos por la película dirigida por Ridley Scott. Uno de los primeros detalles que se desvía de la realidad son las edades del emperador y su esposa Josefina, ya que el primero tenía 35 años cuando ascendió al trono, y en el film es interpretado por Joaquín Phoenix de 49, a quien los críticos calificaron como demasiado cansado y sin inspiración para dar vida a un personaje de este nivel. Por su parte, Josefina era 6 años mayor que Napoleón, lo cual en aquella época era una gran diferencia de edad. Pero en el mundo real, la actriz Vanessa Kirby es 14 años más joven que Joaquín Phoenix. A la vez, los críticos señalaron que Josefina era una mujer sabia que ya tenía una vida cuando se casó con Napoleón, quien era un hombre más joven y muy ambicioso. Pero lo peor del caso fue que el guión alteró por completo esa dinámica, donde el emperador parece mucho mayor. En el plano político, la película retrata a Bonaparte como un protagonista casi accidental de la Revolución Francesa, cuando en efecto fue un joven brillante, calculador y ambicioso que supo maniobrar magistralmente entre los distintos bandos para ascender. Otro error gigante fue la representación de la campaña de Egipto, donde el monarca ordena disparar los cañones contra las pirámides. Según los historiadores, el ejército de Napoleón mató a mucha gente durante su expedición, pero no destruyó ningún monumento, y de hecho llevó con él a 130 eruditos para hacer un inventario de la civilización egipcia. Incluso muchos historiadores modernos lo consideran un pionero del estudio del antiguo Egipto, y le atribuyen la salvación de incontables tesoros de la época de los faraones. Bohemian Rhapsody. La participación de Brian May y Roger Taylor como consultores fue clave para que la película catapultara la esencia real de la historia de Queen. Sin embargo, como suele pasar en el cine, el guión se tomó ciertas libertades para acelerar la narrativa y comprimir casi 2 décadas de historia en apenas un par de horas. Uno de los errores que los fans más atentos detectaron de inmediato fue la idea de que la banda llevaba años sin presentarse en vivo antes del concierto Live Aid de 1985. En realidad, el evento benéfico tuvo lugar apenas 2 meses después del cierre de la gira The Works, que arrancó en agosto de 1984 y culminó en mayo del año siguiente. Así que lejos de estar oxidados, Freddie Mercury y compañía estaban en plena forma cuando se subieron al escenario para dar una de las actuaciones más legendarias de la historia. Otro momento que si bien es poderoso, pero se desvía de la verdad, es cuando en plena preparación para el Live Aid, el vocalista le revela a sus compañeros que fue diagnosticado con VIH.
Con ese trágico peso en el corazón, suben al escenario para entregar el show de sus vidas, pero según su pareja Jim Houghton, el cantante no se enteró de su diagnóstico hasta abril de 1987, o casi 2 años después del inolvidable concierto en el estadio Wembley. Finalmente, la cinta también dramatiza la relación de Mercury con el manager John Reid, retratándolo como un villano que quiso separar a la banda para impulsar la carrera solista de Freddie. La verdad es que en la vida real, Reid trabajó con Queen desde 1975 a 1978 y tomaron caminos separados de forma amigable. En todo caso, Bohemian Rhapsody es un fantástico homenaje que, a pesar de tomarse ciertas libertades creativas, logra transmitir la magia inmortal de Queen. 300. La épica historia de Leónidas y sus valientes guerreros espartanos es una explosión de acción y dramatismo, pero también de licencias históricas. Entre los errores más llamativos está la vestimenta, ya que en la película protagonizada por Gerard Butler, los espartanos luchan cubiertos con una pequeña prenda interior y una capa roja ondeando al viento. La verdad histórica indica que los soldados iban a la guerra protegidos con pesadas corazas de bronce y largas túnicas que les ofrecían un importante grado de protección. No solo los espartanos fueron víctimas de la estilización hollywoodense, dado que los persas son retratados como monstruos desfigurados, bestias irreales y deformidades sacadas de una pesadilla. Incluso el emperador persa Jerzy I aparece como una figura gigante cubierta de piercings y es más parecido a un villano de Marvel que a la figura histórica. Pero tal vez el mayor error de todos sea el número de guerreros en la famosa batalla de las Termópilas. La película muestra a Leónidas marchando hacia su destino final con apenas 300 hombres, a quienes luego se les unen un pequeño grupo de arcadios. La verdad es mucho más impresionante, pues en el combate participaron tropas de diversas ciudades-estado griegas, incluyendo 700 tespios, 1000 focianos, 400 tebanos y 900 esclavos de los espartanos, para un aproximado de 4700 hombres en el campo de batalla. En el mundo real, cuando Leónidas se dio cuenta de que estaban rodeados, ofreció a sus aliados la opción de rendirse. Algunos lo hicieron, pero unos 2000 hombres, entre los que estaban los 300 espartanos, eligieron quedarse y luchar hasta el último aliento. La Dama de Hierro. Meryl Streep deslumbró al mundo al transformarse en Margaret Thatcher en el film que le valió su tercer Oscar a Mejor Actriz. Por una parte, su actuación fue magistral y tuvo bien merecido el premio de la Academia, pero en el otro extremo, la película distorsiona varios aspectos de la vida de la primera mujer en ocupar el cargo de la primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990. Uno de los primeros deslices del film ocurre con la figura de Arlie Neve, uno de los amigos y aliados más cercanos de Thatcher. La película expone una despedida emotiva solo unos momentos antes de su asesinato por parte del Ejército Irlandés de Liberación Nacional, pero en el mundo real, Neve murió varias semanas antes de que Thatcher asumiera su mandato. Además, la trama enfatiza que ella era la única mujer en el mundo de la política británica, pero este retrato no es del todo preciso. Durante su tiempo en el poder, el número de diputadas en el Parlamento fluctuó entre 19 y 41, pero lo verdaderamente extraño fue la falta de representación femenina en su gabinete, ya que solo nombró a Janet Young como líder de la Cámara de los Lores entre 1981 y 1983, lo que convierte este detalle en una poderosa metáfora visual dentro del largometraje. Otro error notable es el enfoque de la Guerra de las Malvinas, en especial porque retrata al líder del Partido Laborista, Michael Foot, como un ferviente opositor a la intervención militar, cuando en efecto apoyó la acción bélica desde el primer momento. Lejos de despreciarlo, Thatcher agradeció públicamente su respaldo, consciente de que la unidad entre los distintos partidos políticos fortaleció la imagen británica ante el mundo. Tampoco podemos pasar por alto que la cinta retrata a Thatcher como una mujer completamente aislada, luchando contra un entorno hostil. Si bien enfrentó grandes obstáculos, también contó con redes de aliados estratégicos que fueron fundamentales para consolidar su larga carrera como primera ministra. El Irlandés. La producción dirigida por Martin Scorsese nos lleva a la turbulenta vida de Frank Sheeran, un sencillo camionero que terminó convirtiéndose en el temido asesino a sueldo de la familia criminal bufalino. A lo largo de la historia vemos cómo el personaje interpretado por Robert De Niro forja una estrecha amistad con Jimmy Hoffa, líder del sindicato de camioneros encarnado por Al Pacino. Gracias a sus conexiones con la mafia, Hoffa se convirtió en uno de los hombres más influyentes de Estados Unidos desde los años 50 hasta su misteriosa desaparición en 1975, atribuida en el film a las manos de su propio amigo Frank Sheeran. La película hace un trabajo fenomenal al sumergirnos en este oscuro capítulo de la historia estadounidense, pero aunque Scorsese muestra a Sheeran como el ejecutor de Hoffa, la realidad es mucho más turbia. Grandes dudas rodean esta versión de la historia, y de hecho, el profesor Jack Goodsmith de la Universidad de Harvard, que pasó más de una década investigando la desaparición del sindicalista, sostiene que las confesiones del supuesto asesino carecen de fundamentos y parecen más un desesperado intento de reclamar un pedazo de la historia.
Incluso Andrew Sluss, el principal agente del FBI a cargo del caso, afirmó que la confesión de Sheeran tiene poca credibilidad y que probablemente solo busca notoriedad en uno de los misterios criminales más emblemáticos del siglo XX. Al final, con la mayoría de los implicados ya fallecidos, la verdadera historia detrás del asesinato de Jimmy Hoffa seguirá siendo un enigma eterno, perdido para siempre entre las sombras de la mafia y el tiempo. El discurso del rey. Este largometraje se ganó el corazón de millones y le valió a Colin Firth un Oscar por su emotiva interpretación de Jorge VI, el monarca que logró superar su tartamudez en uno de los momentos más críticos de la historia británica. La cinta arranca mostrándonos los primeros años del reinado de Jorge, marcados por una frustrante serie de tratamientos fallidos. Desesperada por encontrar una solución, la reina Elizabeth acude a Lionel Loach, un terapeuta poco convencional que sin formación médica formal se atrevió a hacer lo que nadie más pudo: ayudar al monarca a encontrar su voz. Si bien la película captura el vínculo especial entre el monarca y Lionel Loach, varios detalles fueron adaptados para darle un mayor dramatismo. Para empezar, los métodos de terapia que vemos en pantalla no están basados en registros históricos, y de hecho nadie sabe con exactitud cómo trabajan. Es más, el guionista David Sadler, quien también luchó con la tartamudez, se inspiró en su propia experiencia para imaginar las técnicas que aparecen en la cinta. Además, la historia altera la cronología real, pues no fue durante los años 30 ni tras la abdicación de Eduardo VIII cuando Loach comenzó a tratar a Jorge VI. En realidad, su colaboración comenzó en los años 20, mucho antes de que existiera siquiera la posibilidad de que el duque de York ascendiera al trono. Y contrariamente a lo que muestra el film, no hay evidencia sólida de que fuera la propia reina Elizabeth quien contactó a Loach para que ayudara a su esposo a resolver su problema con la tartamudez. Una mente brillante. Dirigida por Ron Howard y protagonizada por Russell Crowe, la cinta nos sumerge en la compleja vida de John Nash, el genio matemático que revolucionó la teoría de juegos y obtuvo el Premio Nobel de Economía. A lo largo de la trama viajamos entre su juventud en la Universidad Princeton, sus días como criptógrafo para la CIA y su doloroso descenso a un mundo de paranoia y esquizofrenia. A pesar de que el film captura el drama interno de Nash, algunas escenas distorsionan la realidad, tal como la parte donde Nash descubre que gran parte de su vida fue una ilusión, ya sean sus vivencias con su mejor amigo de la universidad o el siniestro funcionario del Departamento de Defensa William Porter, que en efecto eran producto de su mente. Aunque conmovedora, esa representación no es del todo precisa, ya que los expertos señalan que las personas con esquizofrenia rara vez crean interlocutores tan elaborados, y más bien son alucinaciones o imágenes distorsionadas o sonidos desconectados que no suelen entablar conversaciones coherentes. La historia de amor con su esposa Alicia también fue embellecida para el cine. En la vida real se casaron en 1957, pero la presión de su enfermedad terminó por separarlos en 1963 hasta que se casaron de nuevo en 2001. Mientras tanto, en la pantalla exponen que siempre estuvieron juntos para reforzar el tono romántico de su narrativa. Finalmente, el clímax de la película tiene a John Nash dando un emotivo discurso de aceptación en la ceremonia del Nobel. Este fue otro detalle erróneo, pues el matemático no pronunció ningún discurso y simplemente hizo una reverencia ante el público que lo aplaudió por sus contribuciones. Straight Outta Compton. No es ningún secreto que la banda de hip hop NWA mantuvo una relación tensa, por no decir explosiva, con la policía. No obstante, una escena muestra a los jóvenes siendo acosados brutalmente por los oficiales de la policía a las afueras del estudio de grabación, hasta que su manager Jerry Heller aparece para evitar que terminen tras las rejas. Según el propio Heller, este incidente encendió la chispa que dio vida a la legendaria canción Fuck That Police. Sin embargo, Ice Cube ofreció una versión ligeramente distinta, pues el tema ya estaba en proceso mucho antes de aquel altercado. Eso sí, la grabación se retrasó por un detalle que la película pasa por alto, cuando Dr. Dre estuvo un fin de semana en la cárcel debido a múltiples infracciones de tránsito. Esto quiere decir que si bien el acoso policial fue definitivamente un combustible emocional, el verdadero proceso creativo detrás del tema es diferente a lo que Hollywood nos mostró. Al llegar al desenlace de la película, indican que Eazy-E seguía vinculado a Jerry Heller, y por culpa de este último terminó en la ruina. Pero la realidad es otra, ya que al momento de su muerte en 1995 por complicaciones relacionadas con el VIH, Eazy-E aún era un multimillonario. Ni tampoco hay registros que indiquen que vendió su mansión o liquidó sus bienes para pagar deudas. Pocahontas. La verdadera historia en la que se basó la película de Disney no es tan dramática ni tan romántica como lo vimos en pantalla. En la vida real, la joven perteneciente a la tribu Powhatan tenía apenas entre 10 y 12 años cuando conoció al capitán John Smith, un aventurero inglés de 27 años. Pero con la intención de crear el romance que vemos en la trama, el estudio elevó la edad de Pocahontas y la transformó en una mujer joven y valiente que desafiaba barreras culturales por amor. A la par, en la película, el encuentro entre Pocahontas y John Smith parece casi instantáneo, como si el destino los hubiera unido desde el primer momento.
Sin embargo, la verdadera historia fue mucho más lenta y compleja, en vista de que los colonos ingleses desembarcaron en primavera, y no fue sino hasta el crudo invierno que John Smith, tras ser capturado, conoció a Pocahontas y a su padre, el jefe Walt Seneca. El final también difiere notablemente. En la producción de Disney, vemos al heroico aventurero inglés partiendo a América luego de sufrir una herida de pólvora y se despide tristemente de su amada. Mientras tanto, en la realidad, la joven y su tribu fueron informados erróneamente de su muerte en el viaje de regreso a Inglaterra, pero en 1616, cuando Pocahontas visitó Londres, descubrió que Smith seguía vivo. Un último detalle que Disney pasó por alto fue que durante este reencuentro, Pocahontas llamó a Smith padre, ya que su propio progenitor lo adoptó simbólicamente como miembro de la tribu. Esto hace aún más extraña la elección de la película de presentarlos como amantes, debido a que en la historia real ambos mantenían un vínculo fraternal después de que el explorador inglés fuera aceptado como uno más de la tribu Powhatan. Corazón valiente. La imagen de Mel Gibson con el rostro pintado de azul, liderando a los guerreros escoceses hacia la libertad, quedó grabada para siempre en la memoria del cine. Pero a decir verdad, esa poderosa visión es más una fantasía que realidad histórica, porque los escoceses de esa época ni vestían kilts ni pintaban sus caras de azul como en la película. La historia real indica que William Wallace vivió entre 1270 y 1305, una época donde los kilts ni siquiera existían, y no sería sino hasta finales del siglo XVI, a casi 300 años después de su muerte, que esta prenda tradicional comenzaría a formar parte de la cultura escocesa. Según un destacado historiador, este fue el error más grave del film, y señaló que era tan anacrónico como imaginar soldados de las guerras napoleónicas vistiendo uniformes modernos. Más allá de la ropa, Corazón Valiente sigue relatando la feroz lucha de William Wallace en contra de los ingleses, la traición que lo llevó a ser capturado y su trágico final. En la película, es arrestado en Edimburgo, pero en realidad fue capturado en Glasgow tras pasar varios años en el exilio, buscando apoyo en Francia. Eso sí, el brutal desenlace se mantiene fiel a los hechos, pues Wallace fue ejecutado de manera feroz y sus restos dispersados en distintos puntos de Escocia e Inglaterra, como advertencia hacia todo aquel que intentara rebelarse contra la monarquía inglesa. Red social. El filme empieza en la época donde Mark Zuckerberg era estudiante de Harvard y fue abandonado por su novia. Herido y furioso, regresa a su dormitorio y sin pensarlo dos veces, descarga su frustración en una publicación en su blog. Pero eso no fue todo, ya que movido por el despecho, esa misma noche crea FaceMash, un sitio web que permitía compartir fotos de estudiantes femeninas y calificarlas según su atractivo. Poco después nace Facebook, aunque según la narrativa de la película, el objetivo principal de Zuckerberg era atraer chicas. Sin embargo, en la vida real, su motivación era mucho más profunda, pues amaba construir cosas y crear algo nuevo desde cero. Pero según los estándares de Hollywood, eso habría sonado demasiado aburrido. A lo largo de la película, también vemos como Eduardo Saverin, interpretado por Andrew Garfield, como la víctima ideal. Al inicio, él fue quien aportó el dinero para fundar la compañía, pero a medida que la trama avanza, Mark empieza a dejarlo fuera de las grandes decisiones. El punto de quiebre llega cuando Severin descubre que un nuevo acuerdo de inversión redujo drásticamente sus acciones en la empresa. Así que desde la perspectiva de los espectadores, es fácil simpatizar con él, mientras Zuckerberg es retratado como un ambicioso traidor. No obstante, la historia real no es tan simple, debido a que Severin tomó varias decisiones que casi hunden a la compañía, y fue la familia de Zuckerberg quienes aportaron el capital para salvarla de la bancarrota. A la vez, el largometraje omitió por completo a Adam D'Angelo, el primer director de tecnología de Facebook, que ayudó a crear la red social tal y como la conocemos hoy en día. Patch Adams. Robin Williams dio vida al carismático Dr. Hunter Adams, un paciente de una institución de salud mental que tras experimentar el dolor y la desesperanza, descubre que el humor puede sanar. Movido por esta revelación y por una renovada pasión de ayudar a otros, sale de su hospitalización y estudia medicina convencido de que la risa podía ser tan terapéutica como cualquier medicamento. La historia emocionó al público, pero causó un efecto muy distinto en el hombre que la inspiró. Cuando la película fue estrenada, los medios corrieron a buscar al verdadero Dr. Adams, y su opinión sorprendió a todos cuando expresó que odiaba la película. Según explicó, la cinta distorsionó tanto su propósito que terminó reduciendo su complejo trabajo médico a la imagen de un simple payaso, y de repente ya nadie parecía interesado en su enfoque humanitario, sino solo en las bromas. Pero esa no fue la única decepción, ya que el Dr. Adams también reveló que el estudio de cine a cargo de la producción incumplió su promesa de compartir los ingresos para financiar el Instituto Jugendreich, su organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer medicina alternativa a quienes más lo necesitan. Steve Jobs, la película del 2015 dirigida por Danny Boyle y escrita por Aaron Sorkin, prometía adentrarse en la mente del genio detrás de Apple, y aunque logra capturar la intensidad y la complejidad de su figura, también se toma bastantes libertades con los hechos reales. Una de las primeras escenas muestra a Jobs a punto de presentar la primera Macintosh en 1984,
cuando es confrontado por su exnovia Kristen Brennan y su hija Lisa de 5 años, que vivían del seguro social mientras él era millonario. La toma presenta a un Steve frío y despreocupado, ignorando sus responsabilidades a medida que acumulaba millones. Pero en la vida real, cuando Macintosh salió al mercado, Jobs ya había comprado una casa para Kristen y Lisa, y por más que su relación era complicada, se mantenía en contacto con ellas. La trama sigue avanzando y vemos a un Jobs casi sitiado, en medio de enfrentamientos emocionales uno tras otro, como lo es la escena donde aparece discutiendo violentamente con Steve Wozniak, su antiguo socio y cofundador de Apple, quien le suplica públicamente que reconozca a los desarrolladores que construyeron los productos estrellas de la compañía. Por más que parezca un momento de alto voltaje emocional, nunca ocurrió así, debido a que Wozniak aclaró que si bien su relación con Jobs tuvo momentos de tensión, jamás tuvieron un enfrentamiento público tan encarnizado. Otro error notable es la imagen de un Jobs obsesionado hasta el extremo con cada detalle técnico de cada keynote. Todos sabemos que era un perfeccionista, pero en realidad no estuvo tan involucrado personalmente en esos lanzamientos como la película lo sugiere. De hecho, durante algunos eventos importantes, prefería delegar detalles técnicos a su equipo, mientras él se enfocaba en el diseño y el impacto emocional del producto. El gran showman, Hugh Jackman, entregó una de las actuaciones más memorables de su carrera cuando se transformó en P.T. Barnum en esta película que narra la vida del visionario que convirtió al Ringling Brothers en Burnham and Bailey Circus en un espectáculo inigualable. Por más que esta producción es un festín de música, colores y emociones, la historia que cuenta está bastante alejada de la realidad, pues altera la cronología, inventa personajes y deja de lado varios aspectos poco amables de la vida del verdadero Burnham. Para empezar, la cinta cambia el orden de los acontecimientos al exponer que primero fundó su circo y después se lanzó de gira con la famosa cantante Jenny Lind. En realidad, la historia fue muy distinta, dado que Burnham vivió varios fracasos empresariales antes de conocer el éxito, y no fue sino hasta pasada su sexta década de vida que fundó el famoso circo. La película también introduce a Philip Carlyle, interpretado por Zac Efron, como el entrañable socio y amigo de Burnham. Sin embargo, ese personaje es totalmente ficticio y fue creado para darle un matiz más humano y soñador al protagonista. Aún hay más errores históricos, debido a que el P.T. Burnham real distaba mucho del carismático artista que Jackman retrata. Detrás de la sonrisa, fue un empresario que explotaba a niños, ancianos y personas con discapacidades para exhibirlos como curiosidades en su zoológico humano, e incluso compró una esclava cuando la esclavitud ya había sido abolida en varios estados. Ahora cuéntame, ¿cuál crees que sea la película biográfica con mayor cantidad de errores? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos dos opciones que seguramente te encantarán.